Currículo base del Sistema Educativo Plurinacional. Es responsabilidad del Ministerio de Educación diseñar, aprobar e implementar el currículo base con participación de los actores educativos, así como apoyar la formulación y aprobación de los currículos regionalizados, en coordinación con las naciones y pueblos indígena originario campesinos, preservando su armonía y complementariedad con el currículo base plurinacional. Art. 69 Ley N. Grado 070. Currículo base del Sistema Educativo Plurinacional. Presentación. Todo sistema educativo revisa y actualiza periódicamente su currícula. Esta es una necesidad que emerge de varias circunstancias. La ciencia avanza, las disciplinas académicas se desarrollan, las sociedades adquieren nuevas problemáticas y sensibilidades, las estrategias pedagógicas evolucionan. Adicionalmente, como una expresión de la aspiración innata del ser humano a mejorarse constantemente, las sociedades requieren mayor calidad en sus procesos educativos, es una dinámica permanente, constante. Estas son las razones para la actualización curricular que se ha llevado adelante en el sistema educativo plurinacional. Por otro lado, en nuestra sociedad han ocurrido dos circunstancias que han agudizado la necesidad de llevar a cabo este proceso de actualizar la currícula. Hemos señalado en muchas ocasiones a las dos pandemias. Por un lado, la pandemia sanitaria del COVID-19 y el consiguiente confinamiento generaron circunstancias para las que no estábamos completamente preparados. Por otro lado, la pandemia política, suscitada con la interrupción constitucional del año 2019, derivó en una clausura del año escolar, inédita desde el tiempo de las dictaduras militares. Con estas dos calamidades, nuestra educación estaba en camino a desmoronarse. Había pues la necesidad de levantarnos nuevamente y emprender la rearticulación de los procesos educativos con nuevo impulso. Por eso es que el 2021, declaramos el año por la recuperación del derecho a la educación. El momento era el más propicio para emprender la actualización curricular. En este marco, es vital comprender que la actualización curricular se enmarca en la Constitución Política del Estado, en la Ley de Educación No. 070 Avelino Siñani y Elizardo Pérez y, consiguientemente, en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, MESC. Se trata de una segunda etapa en su implementación en la que buscamos perfeccionarla basándonos en lo aprendido de las experiencias obtenidas en la primera etapa. Da continuidad a la implementación, universalización y profundización del MESC, aspectos que son llevados de forma continua y dinámica para fortalecer permanentemente en la calidad educativa. En este proceso, de acuerdo con los principios sociocomunitarios del modelo, se ha promovido la más alta participación de toda la comunidad. Así como en la elaboración de la Ley 1, la actualización curricular ha tenido la participación. 1. La evidencia mayor de la amplia participación que hubo en la elaboración de la ley se encuentra en la compilación La construcción de la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez publicada por el Ministerio de Educación en 2 tomos, el año 2022. 10. Currículo base del Sistema Educativo Plurinacional. Mediante talleres, seminarios y reuniones, de maestras y maestros, padres y madres de familia, estudiantes, organizaciones sociales, instituciones públicas y no gubernamentales y toda la comunidad en general. Se trata pues de una obra de toda la sociedad boliviana. Las novedades de la actualización curricular son muy variadas y se encuentran contenidas en los diferentes subsistemas, niveles, áreas y ámbitos. Cabe destacar algunas por su relevancia. Si bien la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez subraya la despatriarcalización y la lucha contra la violencia, como una de sus bases, la presente actualización curricular ha reforzado esta perspectiva llevándola en contenidos concretos y específicos hasta los mismos planes y programas en diferentes campos y áreas de saberes y conocimientos. En la base de este énfasis está el tratamiento de las ciencias sociales en general, y de la historia en particular, con mirada crítica de los hechos y de la forma de interpretarlos, superando el simple aprendizaje de nombres y datos descontextualizados. También se ha trabajado en facilitar la transitabilidad entre niveles y subsistemas del sistema educativo plurinacional. Existen varios procedimientos diseñados, tanto académica como administrativamente en el currículo actualizado en varias áreas, niveles y ámbitos. No menor es el esfuerzo por disminuir la brecha entre el bachillerato y la educación superior. Un énfasis fundamental y presente en todos los subsistemas y niveles es el relacionado al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades básicas de lectura, escritura, expresión oral y razonamiento lógico-matemático, como llaves que garantizan otros aprendizajes y desarrollos personales y comunitarios. La generación de condiciones que favorezcan el desarrollo de habilidades para la investigación, la innovación, el interés y dedicación a la ciencia y tecnologías, es otro elemento que permea todos los currículos actualizados.
Los cambios en los currículos tienen también su efecto en la gestión educativa. Es así que una de las demandas de la sociedad boliviana en general, y del magisterio en particular, como lo es la desburocratización, encuentra su respuesta en procesos de planificación curricular que, de manera gradual, serán automatizados y digitalizados, facilitando el trabajo de maestras y maestros, en la definición de objetivos holísticos, perfiles de salida y contenidos ya armonizados sin que esto signifique descartar la tan necesaria planificación de los procesos curriculares. Todo lo hecho tiene como único horizonte mejorar la calidad educativa. En este marco, la tarea de implementar estos currículos actualizados es responsabilidad de todas y todos. Las condiciones normativas y curriculares ya están dadas. Ahora hay que sumar el trabajo y compromiso de cada sujeto protagonista de la educación en nuestras unidades y centros educativos. Edgar Perichambí, Ministro de Educación. 11. Currículo base del Sistema Educativo Plurinacional. Y antecedentes históricos de la educación boliviana. 1. Educación comunitaria en las culturas indígena originarias. La educación desarrollada en los pueblos indígena originarios, cuya presencia es anterior a la colonia, fue diversa. Esta diversidad estuvo marcada por la diferenciación histórica y geográfica de cada cultura. Así, las culturas de tierras bajas desarrollaron procesos educativos acordes al entorno y actividades tales como la pesca, la caza y la recolección, a partir de las cuales se generaron sistemas simbólicos de transmisión cultural. La prolongación de una memoria común se basaba en la transmisión oral de los hechos pasados, los testimonios de las personas que los protagonizaron y su articulación con el mundo espiritual. En estos procesos de transmisión cultural, el rol de las ancianas y los ancianos fue protagónico por la riqueza de experiencias que guardaban. Por otro lado, los aprendizajes específicos, en torno a las actividades productivas, se desarrollaron mediante la práctica y la experimentación. El sentido de estos procesos de aprendizaje se sustentaba en mitos que expresaban la cosmovisión biocéntrica y las relaciones multidimensionales, las cuales no se disocian de las necesidades humanas. Las actividades productivas y los procesos educativos en las culturas indígena originarias estuvieron asociados al uso y conocimiento del territorio, basada en la producción y en el trabajo. Cada uno aprendía y enseñaba lo que le correspondía de acuerdo a su ubicación social, edad y responsabilidad, es decir, todos estaban en un constante proceso de aprendizaje y trabajo comunitario. Las culturas de tierras altas se articularon a partir del manejo vertical de pisos ecológicos, que es una manera muy peculiar de relación con el entorno, generando procesos educativos centrados en la vida comunitaria. La educación era parte de los procesos productivos. En las comunidades andinas, su forma de escritura estaba vinculada a las expresiones textiles producidas con el vellón. Los quipus y los textiles son una manifestación de 12. Currículo base del Sistema Educativo Plurinacional. Esta forma de comunicar e interpretar el mundo. La oralidad, en la que la memoria tiene una función central, y la textualidad eran claras formas de enseñanza cimentadas en la vida de las comunidades y servían para narrar la historia tanto como para informar sobre el territorio, la identidad, las relaciones sociales, calcular aspectos de la relación con la naturaleza y los animales, el cosmos y la presencia viva de la espiritualidad. Arnold, D. y otros, 2004. Estas prácticas textuales y las formas de aprenderlas y enseñarlas estaban basadas en la enseñanza comunitaria y, por tanto, en las formas de la organización y la reproducción social de la propia comunidad. En el tiempo del Incario es un hecho que, además de existir estas formas educativas, se constituyeron otras que les dedicaron a los procesos de enseñanza-aprendizaje un espacio y un tiempo específicos. Tales formas estuvieron materializadas en las Yachailhuasi II, espacios incaicos construidos y mantenidos para la enseñanza de idiomas, la ritualidad y lo que hoy podríamos denominar astronomía e ingeniería. Espinosa, 1897. Así también se infundieron valores y principios que trascendieron hasta nuestros días, como el Ama Suba, Ama Yuya, Ama Cuilla 3. Esta forma educativa no estuvo alejada de la vida cotidiana y de las necesidades que ella genera. Era integral, en el sentido de que quienes se educaban en estos espacios aprendían a validar inmediatamente lo que se les enseñaban, sistematización de la práctica, poniendo su conocimiento al servicio de las necesidades del Incario y, de este modo, de las comunidades y pueblos que lo componían. El horizonte común de estos procesos educativos era, además de ser integral, intrínseco a la vida cotidiana, a sus aspectos organizativos, políticos y productivos, eran, por tanto, comunitarios, es decir, significaba que había una participación de toda la comunidad, además de la búsqueda de una relación armónica y complementaria, la búsqueda constante del equilibrio con la madre tierra,
el cosmos y el mundo espiritual. En otras palabras, la posición central de la comunidad en la vida de las mujeres y hombres de los pueblos indígena originarios era la base constitutiva de los procesos educativos. 2. La educación en la época colonial. La colonización de América instauró una serie de mecanismos que, además de servir para asegurar el dominio político-militar, también implicó una modificación y resignificación de las principales expresiones sociales en 2. Traducción al castellano, Casa del Saber. 3. Traducción al castellano, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. 13. Currículo base del sistema educativo plurinacional. Torno a la matriz cultural de los pueblos indígena originarios del continente. Sin embargo, esto no significó la desaparición de su identidad. La resistencia cultural impuso también una serie de estrategias de resignificación que ayudaron a preservar la matriz cultural de nuestras naciones y pueblos. No se puede pasar revisión de estos procesos educativos sin enmarcarlos en la estructura colonial instaurada por la invasión y conquista, que en el fondo es una relación económico-política. Por tanto, los procesos educativos no tenían sino el fin de legitimar el dominio colonial y reconfigurar la cultura de los pueblos indígena originarios hacia el referente europeo, en beneficio económico de la corona española. En ese entendido, se desarrollaron dos tipos de educación que respondían a la diferencia política y de derechos de los estatus de colonizadores y colonizados. Para los hijos de españoles, criollos y mestizos acaudalados, ni mujeres, ni indígenas se contaban como población educable, aunque para la aristocracia originaria también acaudalada 4 existía la escuela de primeras letras, leer, escribir y contar, la denominada escuela de gramática, historia sagrada, literatura, aritmética, historia profana, filosofía, y la universidad o el seminario. Al menos uno de los cronistas e intelectuales quechuas más reconocidos, perteneciente al linaje y la aristocracia inca, como Garcilaso de la Vega, habría estudiado en alguna escuela particular para españoles e hijos de nobles. Escobar y de Querejazu, 2009. Para los pueblos indígena originarios se establecieron al menos 3 modalidades educativas. Al inicio de la colonia, la educación para los indígenas estaba dirigida por frailes o curas que representaban la misión evangelizadora de la Iglesia Católica a través de la catequización de los indígenas adultos mediante el bautismo, las confesiones y el matrimonio. La catequización además implicaba el reconocimiento del rey de España como soberano de las tierras conquistadas y reflejaba la unidad económico-política religiosa del dominio mercantil imperial misionero de la invasión y conquista. La Iglesia Católica había recomendado a sus frailes la enseñanza del catecismo en las lenguas originarias. Este hecho, si bien contribuyó en parte a la conservación de los idiomas más difundidos, aymara, quechua y guaraní, no dejó de tener un carácter eminentemente colonial. La segunda modalidad tiene relación directa con una acción de reordenamiento político, administrativo y territorial como fue la encomienda. 4. En las primeras décadas del dominio español se creó el Liceo de San Francisco de Borja en Cusco, al que asistían sobre todo los descendientes del linaje inca. Entre los asistentes al liceo se encontraba, por ejemplo, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru. 14. Currículo base del sistema educativo plurinacional. A través de ella se intentó que la autoridad, el encomendero, nombrada por el rey de España, ejerza control, sobre todo impositivo, en un determinado territorio que concentraba a comunidades indígena originarias. En el caso del altiplano, o los congregaba en reducciones, en el caso de tierras bajas, 5, y fuera quien se encargara de educar a través de un tutor, maestro o cura que debía mantener a los miembros de las naciones y pueblos originarios. Esta acción casi nunca fue efectiva. Las encomiendas fueron aplicadas ya a principios del siglo XVII y a finales del siglo XVIII estaban siendo sustituidas por el sistema de corregimientos y luego por intendencias. Probablemente la insurgencia indígena de quechuas y aymaras ocurridas a finales del siglo XVIII encabezadas por Túpac Katari, los hermanos Katari y Túpac Amaru hubiera provocado el retorno de la preocupación española respecto de la educación de los indígenas, transfiriendo esta tarea nuevamente a la Iglesia Católica. Se utilizó la enseñanza del catecismo, y a través de él un rudimentario castellano para colonizar las almas, proceso de subjetivación que tuvo el sentido de consolidar la colonización política y económica. Esta forma que pretendía masificar la cultura colonial tampoco se arraigó o extendió como hubieran querido sus promotores, debido a la resistencia de las comunidades indígenas. Choque, 1992. La tercera forma educativa en la colonia se presenta precisamente por estas dos últimas razones. En las naciones y pueblos indígena originarios, a pesar de la labor catequista de la Iglesia o la instructiva del ejército y la escuela,
se continuaba reproduciendo la identidad y sus sentidos más importantes a través de la educación del propio pueblo indígena originario. Una educación altamente práctica y significativa que surgía de la propia comunidad y cuyo objeto era la conservación y desarrollo de la misma. Esta forma educativa subalterna se mantuvo a lo largo de toda la colonia y la república, aunque su grado de despliegue haya sido obstaculizado debido 5. En el caso de las misiones y reducciones en tierras bajas, hubo una mayor influencia de una educación efectiva en la conquista espiritual y en el control ideológico de los pueblos indígenas que vivían en tales espacios. En 1750, los indígenas reducidos eran más de 30.000, Puente R. Recuperando la memoria. Una historia crítica de Bolivia. Tomo 1. La Paz, Colonia Piraí, 2011, página 36. Las reducciones generaron una educación basada en la evangelización, la agricultura y la ganadería para pueblos anteriormente nómadas e itinerantes, y la producción de artesanías que luego sería conocida como formación en artes y oficios, Choque R. La educación colonial en Bolivia, 1535 a 1830, inédito. Véase también Baptista, J. Las misiones de los jesuitas en Bolivia, Moxos y Chiquitos, en Marsal M. y Basigalupo L. Los jesuitas y la modernidad en Iberoamérica 1549 a 1773. Lima, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007. 15. Currículo base del sistema educativo plurinacional. Propiamente a su situación de subalternidad. Sin embargo, también y no pocas veces estas formas educativas se superpusieron y la escuela colonial sirvió a los pueblos indígenas originarios en la lucha por la conservación y recuperación de tierras y su identidad. 3. Educación en la época republicana del siglo XIX. La educación durante la primera etapa de la época republicana estuvo marcada por la necesidad estatal de consolidar la nueva nación que se fundaba bajo el modelo de república, pero, al mismo tiempo, se construía sobre los cimientos de la herencia colonial de la antigua audiencia de Charcas. Esta característica influyó en una alineación que se mantuvo constante por bastante tiempo, a saber, la tendencia de preservar la blanquitud como una condición política y social clave en la nueva república. De ahí que las políticas implementadas a inicios de la época republicana estaban focalizadas en grupos sociales que no tomaban en cuenta poblaciones indígenas o de mujeres. Ministerio de Educación, 2014. En 1826 se promulga el Plan de Educación Popular mediante el cual se establecen escuelas primarias, secundarias y centrales 6, colegios de ciencias y artes, un instituto nacional, sociedades de literatura y maestranzas de artes y oficios. Paralelamente al desarrollo de la libertad de enseñanza, hacia 1870, las municipalidades se hacen cargo del funcionamiento de 6. En la escuela primaria se debía enseñar a leer y a escribir por el método de la enseñanza mutua, así como los rudimentos de la religión, de la moral y de la agricultura. En las capitales de provincia, además de la primaria se debían establecer escuelas secundarias para perfeccionar la lectura y la escritura, la religión y la moral. Se debían impartir rudimentos generales de la gramática castellana, las 4 reglas de aritmética, la agricultura, la industria y veterinaria. En las capitales de departamentos, además de las mencionadas, se debían establecer escuelas centrales para enseñar la aritmética, la gramática, el dibujo y el diseño. 16. Currículo base del sistema educativo plurinacional. Las escuelas de primeras letras. También durante la segunda mitad del siglo XIX se fundaron institutos de artes y oficios, y se establecen escuelas parroquiales, escuelas elementales y superiores. El gobierno de Agustín Morales dicta la ley de 22 de noviembre de 1872 declarando la enseñanza libre en los grados de instrucción media y facultativa, aspecto que afectó a las escuelas elementales y primarias que pasaron a ser administradas por las municipalidades. En consecuencia, esta ley dio impulso a las iniciativas privadas y particulares para la enseñanza en los niveles secundario y facultativo. Otra de las disposiciones que afecta a la educación en este periodo es la Ley de 1874, sancionada en el gobierno de Tomás Frías, que ordena el funcionamiento de la reglamentación del Estatuto General de Instrucción. Ambas leyes, la de 1872 y la de 1874, son cuestionadas por otorgar a las municipalidades la regencia de la instrucción primaria junto con sus recursos. Esa situación se prolongó en los siguientes años. Durante la Guerra del Pacífico las medidas del gobierno devinieron en un caos en la educación. El ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Julio Méndez, emitió un decreto, aprobado en marzo de 1879, que retornaba la enseñanza secundaria a la iniciativa privada. 4. Educación en el siglo XX.
El inicio del siglo XX de la historia de Bolivia estuvo marcado por el posicionamiento político del movimiento liberal en el poder. Este hecho fue algo más que una situación coyuntural, pues la presencia del movimiento liberal en el gobierno instaló una visión de progreso y modernidad que impregnó la implementación de diferentes reformas. Por un lado, el Estado buscó retomar la cuestión educativa que, en el siglo pasado, había sido derivada, como responsabilidad, a la administración de otras instancias como municipios y universidades, y por otro lado, se trató de encaminar una visión de progreso y modernidad bajo un modelo europeo, con un evidente 17. Currículo base del sistema educativo plurinacional. Enfoque humanista que pretendía, entre otros aspectos, la castellanización y la formación de espíritus para civilizar la nación. Ministerio de Educación, 2014. Bajo este contexto, en 1903 se establece la necesidad de aprobar un plan de estudios para educación secundaria. En 1904 se produce la primera reforma educativa impulsada por el presidente Ismael Montes. Para ello, se debían impartir rudimentos generales de la gramática castellana, las 4 reglas de aritmética, agricultura, industria y veterinaria. En las capitales de departamentos, además de las mencionadas, se debían establecer escuelas centrales para enseñar la aritmética, la gramática, el dibujo y el diseño. Dentro de esta corriente de reformas, el Estado asumió diferentes decisiones en el escenario educativo. Una de esas decisiones fue la contratación del pedagogo belga George Roma, quien, junto con una misión belga, proyectó las bases fundamentales para implementar un modelo de educación. En este sentido, el decreto del 5 de junio de 1909, promulgado por el presidente Ismael Montes y el ministro de Instrucción Daniel Sánchez Bustamante, crea la primera escuela normal de profesores preceptores de la República, en la ciudad de Sucre, inaugurándose la misma el 6 de junio del mismo año. Esta institución empezó siendo dirigida por el propio George Roma, quien implementó una perspectiva interdisciplinar de las ciencias en la pedagogía a partir de 8 principios básicos: educación laica, coeducación, política educativa, educación práctica, científica, activa, integral y estética. Estos principios instalaron un modelo de formación que caracterizó la formación de maestros durante mucho tiempo. Otra decisión importante que marcó esta corriente de reformas liberales se sustentó en una campaña de civilización de la población indígena de Bolivia, basada en la visión de modernidad y civilización europea que estaba siendo impulsada por los gobiernos liberales de turno. Dicha decisión estableció, en un principio, la implementación de las primeras escuelas rurales bajo la modalidad de escuela ambulante. Esta modalidad de atención se sustentaba en una experiencia similar que estaba siendo desarrollada en Estados Unidos, con la finalidad de civilizar a la población indígena. Mediante incentivos pecuniarios, el Estado recompensaba a maestros y personas civiles que lograrán el propósito de instruir en cuestiones educativas y religiosas básicas a los indígenas. Al ver que esta modalidad de instrucción no estaba logrando los propósitos esperados, en 1910 se impuso la iniciativa de Daniel Sánchez Bustamante, ministro de Instrucción, para fundar una escuela normal para indígenas, también conocida como Escuela de Preceptores Indígenas. 18. Currículo base del sistema educativo plurinacional. En este contexto, en 1910 se funda la Escuela Normal de Preceptores Indígenas Upucachi, ubicada en la zona residencial del mismo nombre, en la ciudad de La Paz. Sus estudiantes eran indígenas, traídos de sus comunidades con el propósito de formarse como futuros preceptores. También, se fundan las Escuelas Normales Rurales de Humala en 1915, Culumi en 1916, Cochabamba, Puna en 1917 y posteriormente las otras normales rurales. Todas estas fueron clausuradas más adelante, durante el gobierno de Bautista Saavedra en 1921. Las experiencias de estas escuelas normales son descritas por Elizardo Pérez a través de un informe presentado por Felipe II Guzmán al Congreso de la República. El modelo que se quiso implementar en estas escuelas normales no fue asumido ni empoderado por los indígenas que formaron parte como estudiantes. Inclusive, el mencionado informe de Felipe II Guzmán narra cómo varios indígenas, luego de un tiempo de permanencia, huyeron de las instalaciones de la Escuela Normal, Pérez, 2015. En medio de este escenario surgen voces ideológicas, como la de Franz Tamayo, que cuestionan duramente la imposición de un modelo pedagógico extranjero, el cual representa, más que un proceso educativo, la imposición de un proceso de instrucción. De ahí que el planteamiento de una pedagogía nacional asume una relevancia importante en este escenario de principios del siglo XX. El libro, Creación de la Pedagogía Nacional,
declara la necesidad de crear una pedagogía a la medida de nuestras fuerzas y de acuerdo a nuestras costumbres, conforme a nuestras naturales tendencias y gustos y en armonía con nuestras condiciones físicas y morales. Establece la distinción entre instrucción y educación, en cuanto que aquella provee de los conocimientos y técnicas útiles, pero no llega a la vida social y moral de un pueblo, no toca sus costumbres que son la esencia misma de su existencia. Finalmente, la instrucción educa el carácter, y la educación forma el carácter nacional. Tamayo, 1986. Mediante Decreto Supremo del 21 de enero de 1923 se crea el escalafón del magisterio. Felipe II Guzmán, sucesor de Hernando Siles en el Ministerio de Instrucción, consolidó la idea de un Congreso Pedagógico de Siles y le dio una dimensión internacional, inaugurándose el 14 de agosto de 1925, bajo la dirección del nuevo ministro de Instrucción, el Dr. Carlos Paz. El 9 de diciembre de 1925, el nuevo ministro, Carlos Sánchez Soria, emitió un nuevo plan de estudios que establece la duración de 6 años para los estudios secundarios, en lugar de 7, divididos en 2 ciclos de 3 años. El primero es el ciclo de Cultura General, cuya finalidad es la de complementar la educación primaria, necesario para ingresar a la Escuela Normal de Preceptores y Profesionales. El segundo es el ciclo de Cultura. 19. Currículo base del Sistema Educativo Plurinacional. Especial o de preparación para las facultades. Este último comprendía 3 secciones, matemáticas, biológicas y literarias, que preparaban para los estudios en ingeniería, medicina y derecho respectivamente. Había materias comunes a las 3 secciones, lógica y moral, geografía e historia, inglés y francés, dibujo, trabajos manuales, gimnasia y música. El método de enseñanza era experimental. Los exámenes eran sobre todos los trabajos realizados durante el año. A pesar de los esfuerzos para mejorar la educación, ninguna de estas instituciones beneficiaba directamente a los campesinos y a los indígenas. Años después, el presidente Hernando Siles proclama la Gran Cruzada Nacional pro-indio, porque prevalecía una mentalidad liberal que consideraba la presencia del indígena en el Estado como una causa del retraso en su desarrollo. Por tanto, la cruzada estaba orientada a civilizar al indio, intento que fracasó debido a las condiciones sociales existentes y a la oposición de los sectores gamonales y terratenientes de entonces. En abril de 1926 se creó el Instituto Normal Rural Superior y se inició la Cruzada Nacional pro-indio, que fracasó debido a las condiciones sociales existentes y a la oposición de los gamonales. 4.1 Escuelas indigenales. Las escuelas indigenales provienen de fines del siglo XIX y principios del XX, en un contexto de discriminación y menosprecio hacia las naciones y pueblos indígenas. Estas escuelas estuvieron orientadas hacia la enseñanza de la lectura y escritura de las naciones y pueblos indígenas. Sin embargo, fueron consideradas por el gobierno como clandestinas. Las mismas conformaron un espacio de resistencia comunitaria frente a las políticas de despojo de tierras alentadas por los gobiernos liberales de turno y a la expansión del latifundismo. Estos esfuerzos fueron reprimidos por latifundistas, autoridades y vecinos de los pueblos. Como se describe anteriormente, paralelo a las escuelas indigenales, el Estado establece otro tipo de escuelas dedicadas a la enseñanza de la lectura y escritura. En 1905, el gobierno liberal de Montes promulgó una ley que establecía la creación de escuelas ambulantes para las comunidades indígenas. En este tipo de escuelas, los maestros tenían derecho a una recompensa pecuniaria por estudiante, de cualquier sexo, que llegara a leer y realizar las 4 operaciones de aritmética, conocer la doctrina cristiana y hablar español. 20. Currículo base del Sistema Educativo Plurinacional. Estado o por las propias comunidades. Resultado de ello, en 1920, Marcelino Yanqui, destacado cacique y profesor ambulante, instala 2 escuelas indigenales en Jesús de Machaca. Asimismo, en 1930, Eduardo Leandro Nina Quispe funda la Sociedad República del Cuyasuyu 7, llegando a dirigir 8 escuelas indigenales en diferentes cantones del departamento de La Paz. En la provincia Omasuyos, el cacique apoderado Rufino Huilca pudo instalar escuelas indigenales en la región lacustre de Achacachi, de las cuales surgió la escuela Ayllu de Barizata. Paralelamente a Barizata, Caiza de Potosí aportó con el enriquecimiento del concepto y procedimiento del sistema nuclear, seccional y la formación de educadores de extracción campesina, que se plasmaría en la célebre Normal Indígena. Las escuelas indigenales cumplieron funciones sociales como la reproducción de la vida comunitaria, su vinculación a la escuela y el fortalecimiento de la identidad a través de un aprendizaje activo, reflexivo, creativo y transformador, entre otras.
En este periodo, las comunidades indígenas asumieron que la educación podía constituirse en un arma de resistencia y liberación, así como para detener la expansión del latifundio. Aprender a leer y escribir se convertía en un instrumento de defensa de sus tierras ante la expropiación de los mismos mediante litigios injustos. 4.1.1 Escuela Ayllu de Barizata 8. Hasta 1931, el panorama de la educación daba cuenta de cómo las diferentes políticas solo habían beneficiado a un sector de la población boliviana, poco a los mestizos y nada a los indígenas. A pesar de los intentos por establecer escuelas para los indígenas y de introducir métodos de enseñanza en su propia lengua, nunca se logró implementar estos proyectos. Los métodos. 7. La importancia política de las escuelas indígenas radica en su origen como estrategia política ligada a la defensa legal de las tierras comunitarias y a la resistencia contra la expansión del latifundio. Por ello, en 1934, Eduardo Leandro Nina Quispe, como presidente de la Sociedad Centro Educativo Collasuyo, a tiempo de hacer las solicitudes de deslinde para las comunidades andinas, incorporó en su solicitud a los pueblos indígenas guaraní, mojeño y chiquitano, de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni. De esta orientación derivó la consolidación de los núcleos, fundados entre 1931 y 1936 Barizata en la provincia Omasuyos, Departamento de La Paz, Moré en Itenes, Beni, Chapare en Chapare, Cochabamba, Casarabe en Moxos, Beni, Patcoyo en Norcinti, Chuquisaca, Cañadas en Cochabamba, Parapetí en Cordillera, Santa Cruz, Huacharecure en San Ignacio de Moxos, Beni, Tarucachi en Carangas, Oruro, Mojocoya en Sudáñez, Chuquisaca, Yizá en Potosí y Canasmoro en San Lorenzo, Tarija. Estos hechos se ligaron a procesos y formación ideológica política. 8. Esta experiencia trascendió en todo el continente americano y desarrolló una pedagogía desde la comunidad. A su vez, la tradición de Barizata, interrumpida por el régimen oligárquico de entonces, se reencausa en el momento actual de cambio histórico, social y educativo que vive el país. 21. Currículo base del sistema educativo plurinacional. Seguían siendo memorísticos, basados en la copia y el dictado, en la pasividad del alumno en nombre de la disciplina. En este contexto, en 1931, Elizardo Pérez y Avelino Siñani impulsaron la educación indigenal al fundar la Escuela Ayllu de Barizata que, además de constituirse en un proyecto educativo, fue una respuesta audaz en beneficio de las comunidades indígenas y un modelo de lucha contra la exclusión, explotación y sometimiento. La comunidad educativa la conformaban maestros, amautas, niños, niñas, jóvenes, abuelos y abuelas, y sus actividades educativas estaban vinculadas a la vida, el trabajo y la producción 9. La tesis central de este proyecto apuntó a que la escuela rural debe ser para el indio. Esta experiencia configuró una estructura social comunitaria de educación y se constituyó en un paradigma educativo de liberación 10 que trascendió las fronteras nacionales, habiéndose aplicado en países como México, Perú, Ecuador y otros. Desde el punto de vista pedagógico, promovió los fundamentos de una escuela única basada en una enseñanza con enfoque productivo. Los principios fundamentales de la experiencia de Barizata fueron: reconstituir los valores comunitarios de la Ayllu promoviendo una escuela productiva basada en la cosmovisión de los indígenas. Formación y producción artesanal. La escuela del trabajo productivo, social y creador de riqueza para el beneficio de la comunidad. Fortalecer la identidad cultural de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, despertando su conciencia crítica y activa. Adecuar el calendario escolar a las actividades agrícolas y pecuarias. Practicar la ayuda mutua y cooperativa, consolidando la participación comunitaria en la dirección de la escuela a través del Parlamento Amauta. 9. La misión, como afirma Elizardo Pérez, consistía en profundizar la búsqueda y la revitalización de las instituciones ancestrales. En ese horizonte reconstituyeron el ULACA, Parlamento Amauta. Con esta institución la experiencia de la escuela Ayllu se convirtió en una pedagogía paradigmática, estableciéndose el vínculo entre la educación y la organización política y social. 10. Los aportes de Barizata influyeron en la fundación de normales rurales en todo el país. Como consecuencia de ello, en 1936 se efectuó el primer Congreso de Maestros Indigenistas donde se aprobaron los principios y reglamentos que dieron lugar a la creación de las normales rurales y, como consecuencia, al funcionamiento de escuelas rurales diseminadas en todo el país.